Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Aquí estamos David McCormick y Aisha de López para procurar servirles acerca de temas que creemos importantes traer a la mesa. Recientemente habíamos estado hablando de temas fuertes y hasta cierto punto confrontativos, hablando acerca de hipocresía adentro de la iglesia y más puntualmente adentro de la familia, que es lo más serio, ¿verdad? Y los efectos que esto tiene y etcétera. Y realmente no faltan comentarios, no faltan historias que ilustran tristemente esta realidad. Alguien pues expresó a alguien del equipo que se encuentra en esa situación en la cual sus papás viven en una relación muy, muy hipócrita con la iglesia y en su casa, y ella vive como atrapada en esta situación. Es una chica joven que no está en posibilidades de salir de su casa y está viviendo en medio de esta situación complicada donde tus papás son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Ella está sufriendo muchísimo y si por ella fuera, pues saldría, pero nunca es tan simple como parece. Yo creo que es de las posiciones más difíciles que una persona puede atravesar. Creo que es una de las situaciones más devastadoras para el alma de alguien joven que está despertando. Hasta cierto punto hay un alivio porque estás encontrando una luz y alguien que te valida y te dice: esto no está bien, esto no es ser cristiano. ¿Y ahora qué hago con esta situación? ¿Cómo viviendo ahí adentro puedo poner límites, no poner límites? ¿Qué es honra y qué es no? ¿Qué es deshonra? Porque como mencionamos anteriormente, la línea clásica es honra padre y madre, y lo que entendemos por honra es: te callas y hace caso y viví de acuerdo a los estándares que ponen ellos, ¿verdad? Entonces, David, híjole, no está sencillo, no está sencillo el escenario. ¿Qué le dirías tú a una chica o a un chico que viene contigo en una situación similar? Sí, y realmente hay que entender qué está en sus manos hacer. Porque esta chica no podemos darle un consejo que no va a poder hacer, ¿verdad? O sea, como que no, tú sales de tu casa y tú vas a independizarte. O sea, eso no es una realidad para la mayoría de personas. También se reduce muchas veces en consejos así. Por ejemplo, mujeres que viven abuso doméstico y solo se les dicen: ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué no se van? Y no entienden la complejidad de la situación, que también requiere una solución compleja, ¿verdad? Y de largo plazo. Exacto, sí. Porque no es de que, bueno, tengo una tía que me da posada 2 días. ¿Eso qué resuelve, verdad? Entonces sí necesitamos como estar para el largo plazo, como vos decís, ¿verdad? Y estar dispuestos. Quizá no ofrecer opciones A, B, C, D, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. Ese es tu plan. Ese es tu plan estratégico para tu vida, para que tú tengas salud en tu vida familiar. Pero sí van a necesitar personas que los acompañen y también donde pueden rendir cuentas. Personas que pueden preguntar periódicamente cómo está la situación, cómo te sientes, ¿verdad? Porque si no es una opción salir, tienen que ver con qué sobreviven. Y van a necesitar de otras personas con quien pueden hablar la verdad, ¿verdad? Y sí, yo estoy pensando en varios casos que he atendido en clínica donde están en ese punto de como sobreviviendo, ¿verdad? En su propia casa, pero lo están haciendo. Y obviamente ellos tienen como una visión de que quisieran independizarse un día, pero hoy le están haciendo ganas. Ellos están aprendiendo cómo convivir con esa carga, ¿verdad? Que no es algo como, por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo con un jefe abusivo, pero tú te vas a tu casa, uy, qué horrible, pero ya despejas tu mente y ya no estás con tu jefe, ¿verdad? Y no tienes que
amanecer con tu jefe, ¿verdad? Está en el lugar de trabajo, tienes fines de semana, etcétera. Pero cuando es tu lugar de refugio, donde está la persona que te amenaza o donde la persona que realmente representa para ti temor, ¿verdad? Porque estas personas, hipocresía, una de las cosas más grandes que yo veo, que personas hipócritas no son personas seguras, no pueden serlo. Entonces, si tú no tienes seguridad en tu propia casa por la falta de integridad, transparencia, ¿dónde vas? ¿Verdad? Yo creo que vale la pena retomar el concepto de hipocresía, por si no han oído los episodios pasados que les recomendamos oír. Pero David explicaba la vez pasada que es un término que viene del griego y habla acerca de usar una máscara para poner en plataforma un performance, o sea, un show, ¿verdad? Y ser otra persona en el escenario. Entonces nos estamos refiriendo a gente que explícitamente vive en esencia una doble vida. Una vida en la iglesia y una vida en lo privado, ¿verdad? Y un elemento, creo yo, bien clave acá, y quizás animo a quienes están escuchando y tienen cerca a alguien en esta situación, algo que ayuda y alivia bastante a pesar de que no resuelve por completo las cosas o en absoluto. Validar, escuchar lo que vos estás diciendo. Quizás no estamos listos para recibir a una chica extra en la casa. No tenemos la capacidad de pagarle la universidad, porque normalmente, y es algo bien complejo, ¿verdad, David? Que alguien que no lo ha vivido no puede estimar el peso que es el tormento psicológico. Eso es lo más difícil. Cuando ya escalas a gritos, a golpes, a manipulación financiera, porque les dicen, si te vas, yo ya no te pago la universidad y miras cómo te mueves, etcétera. O sea, eso es manipular, ¿verdad? Cuando ya llegas a eso es porque el estilo de vida es de mucha manipulación psicológica, ¿verdad? Eso es lo primero, emocionalmente desmantelada la persona, ¿verdad? Y eso es bien difícil de traducir en palabras y de comprender el enredo que te produce y de explicarle a alguien más lo que está pasando. Pero cuando por fin encontramos un lugar seguro, alguien seguro que puede más o menos vislumbrar lo que está pasando, simplemente escuchar y decir, ¿sabes qué? Lo lamento. Sí. Lo lamento tanto. Esto es un escenario horroroso que no deseo que estés pasando. Y eso está mal. Y tu mamá no está obrando bien o tu papá está equivocado. Eso no es ser cristiano. Uno de los encuentros más fuertes, digamos, en este sentido que yo he tenido, lo tuve con un hijo cuyo papá no ha estado presente en su vida, y este es un hombre muy involucrado en la iglesia, muy celebrado. Y en algún momento, en un punto de la relación con él y su familia, yo, o sea, de verdad creo que uno de los momentos que más marcaron mi corazón, espero que el corazón de ellos también, fue abrazar y decir, ¿sabes qué? Jesús no es así. Lo lamento tanto. Lo lamento tanto. Porque el asunto acá es que, digamos, hay una tendencia muy fuerte de irnos para el lado de guardar la imagen. Porque asumimos que una mala imagen, sobre todo hablamos, la vez pasada me atreví a decir del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Cuando se trata de líderes en la iglesia y lo que pensamos que está en juego es el nombre del Señor. Entonces más vale que no se enteren que en esta familia hay líos, que en esta familia hay problemas, porque se daña el nombre de Jesús. Pero sabemos que lo que honra al Señor es la verdad, no las fachadas. Sí. Es mucho más honroso enfrentar las cosas, y obviamente cuando ya llegas a un problema como el que estamos describiendo de alguien que se siente atrapado en su casa, que quisiera salir huyendo, estamos hablando de años de daño, de capas y capas y capas de trauma, que no es sencillo de abordar, ¿verdad? Pero creo que un buen inicio es decir, ¿sabes qué? Te creo. Te creo, y es horrible lo que estás pasando y lo lamento muchísimo. Sí, y también tener límites para nosotros, no llegar a hablar mal de las personas, ¿verdad? Sin embargo,
pensando en el enojo que debemos tener, el enojo que sí compartía Jesús. Era eso. O sea, era un enojo cuando las cosas, como fue el diseño de Dios, se usaba para otros propósitos, ¿verdad? Entonces, como él se enojó tanto al ver que el templo, un lugar sagrado, apartado, que Dios había diseñado para él y para el bien de su pueblo, lo habían convertido en un negocio, ¿verdad? Era una ira. Entonces también yo digo, ¿cómo ve Jesús a las familias? En donde lo que se creó para ese factor de protección, ese círculo de seguridad, ese refugio, se convierte en una cueva de mentiras. Wow. ¿Verdad? Entonces yo creo que también hay cierto enojo que debemos tener. Ahora bien, si nosotros no nos enojamos por esto, y lo reducimos a, sí, duro, ¿verdad? Pero lo reducimos a lo que tú dices. Pero la Biblia dice, hay que honrar a los padres, ¿verdad? La Biblia dice que tú tienes que obedecer, ¿verdad? Y no importa cómo son ellos, cómo es la situación, también qué imagen estamos dando de Dios, ¿verdad? ¿Qué imagen estamos dando de su palabra? Que no es una palabra viva, obviamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque de verdad que las consecuencias son severas, ¿verdad? Las personas que realmente están sufriendo, y de verdad no estamos hablando de que, ay, mi mamá es una hipócrita, ¿por qué va y alaba en la iglesia y luego me hizo un gesto en la casa? No, estamos hablando de cosas ya que son de día a día. Maltrato. Y maltrato, sí. Que es, por ejemplo, me ignora. Eso, ustedes, querida audiencia, es maltrato. Negligencia, ignorar a las personas es una forma de abusarlas, ¿verdad? De usar tu poder sobre ellos para hacerles sentir de cierta forma. Es manipulación. Siempre le digo mal. Ley de hielo. ¿Sí? Ley de hielo, de verdad, es una forma tan sutil y tan horrorosa de manipular y de maltratar a las personas. Entonces, si tú tienes una vida muy cristiana, tus hijos te ven en la iglesia, pero en casa, si ellos se equivocan o hacen algo y tú no les hablas y tú los ignoras, eso es lo que estamos hablando. Correcto. Y un patrón repetitivo. O sea, total. Un patrón que ya puedes identificar, ¿verdad? No son sucesos normales de una familia normal, sino ya un patrón repetitivo abusivo, ¿verdad? Como que tan profundo que llega este tema. Y yo me pongo a pensar, David, que podrían alguien usar, por ejemplo, la historia de Agar. Y no vamos a tener una exposición bíblica completa sobre esto. Si ustedes quieren aprender sobre esta historia, les recomiendo mucho. Está en el app de Iglesia Reforma. Hemos estado atravesando Génesis, y si no estoy mal, Génesis 16. Génesis 16 o 17 es donde está la historia de Agar. Y ella, bueno, esta familia, Abraham y Sara, cayeron en una situación de abuso con ella. O sea, esa es la verdad. Y cómo el Señor, ella en desesperación huye al desierto y el Señor la manda de vuelta. Y alguien podría argumentar, pero ¿cómo el Señor la mandó de vuelta? Yo, el día que nuestros pastores expusieron este mensaje, yo me quedé pensativa y agradecí tanto al Señor que ellos tienen la sensibilidad de hacer estos, como yo le digo, como asteriscos, ¿verdad? Vos que le ponen un asterisco y una letrita más pequeña al fondo, decir, nunca vamos a avalar que alguien soporte un abuso para la gloria de Dios, ¿verdad? Vos, o sea, que te aguantes y que soportes. Y las situaciones son tan delicadas y tan puntuales que tampoco aquí podemos recetar algo o one size fits all, ¿verdad? Vos, o sea, no se trata de eso. Pero me puse a pensar en algo. Estamos hablando de gente que se supone está expuesta a las cosas de Dios, a la palabra de Dios constantemente. Quiero pensar que el Espíritu Santo está llamando al arrepentimiento constantemente. Dios me llama al arrepentimiento constantemente como madre. Sí. Quiero pensar que porque estamos hablando de círculos cristianos, ¿verdad? Que nos debería de cargar y sí nos debería de enojar, ¿verdad? Y quiero pensar que así como con Abraham y Sara, el Señor le dio, porque el Señor ya le había hecho la promesa, ya ellos tenían una relación con Dios, y Dios mantenía fiel al pacto por amor a su nombre. No porque Abraham y Sara fueran lo máximo. Exacto. O sea, de hecho, eran bastante malos, despreciables en mucho. Ajá.
Y cuando el Señor habla con Agar y ella dice, este es el Dios que me ve, Él la manda de vuelta a una situación complicada, pero no la manda sola. Él le asegura, yo estoy pendiente de ti, yo te veo y yo voy a pedir cuentas de cómo te traten a ti. Y hay promesa para tu hijo. Todo esto está chueco y esto es invento humano y esto fue porque Sara se inventó esta otra alternativa para disque obtener la bendición de la manera humana, que nunca funciona. Pero yo soy misericordioso, voy a velar por ti, por tu hijo. Y luego las cosas se vuelven a chanflear y lo que sea, pero la manda de vuelta con la garantía de yo estoy observando esto. Y no solo eso, ella regresa y dice la Biblia que cuando el niño nace, porque ella se va al desierto embarazada, o sea, un nivel de crueldad tremendo. Cuando tiene al niño le ponen Ismael. Ese nombre fue el que le dio el Dios en el desierto a él. Le dice, este va a ser varón y le vas a poner Ismael. ¿Qué me hace pensar a mí? Cuando yo venía en el carro después de ese servicio, ella le dijo todo a sus amos. Ella le dijo todo a Abraham y Sara. Dios me ve. Yo estoy siendo cuidada. Yo no estoy sola. Si se meten conmigo, Dios va a encargarse de mí. Y mi hijo tiene promesa y se llama Ismael. O sea, la mandó de vuelta, pero no la mandó sola. Y ellos estaban siendo observados. Y ellos fueron y actuaron sabiendo que Dios estaba metido en ese asunto. Entonces, quiero decir esto porque a veces si sobresimplificamos y minimizamos la escritura para excusar el abuso en nuestros círculos, estamos mal usando la palabra y también siendo abusivos con ella. ¿Por qué? Porque en todo caso, si tu situación hace imposible que salgas de ese momento, de esa situación familiar, y ahorita no te puedes valer por ti mismo, por ti misma, y estás ahí atrapado, Dios te ve. Y si yo como amiga, como consejera, como terapeuta, como pastor, como líder en la iglesia, oigo un caso de esto, si yo lo digo, no, honre a su padre y a su madre, chula, usted obedezca porque, no, perdón. Primero validemos que esto es una desgracia. Y ¿sabes qué? Dios va a velar por ti y Él le va a pedir cuentas a tus papás. Y tené por seguro, no tenés por qué tener rencor ni venganza en tu corazón, porque podemos juntos correr al Señor. Le vamos a entregar esta carga y vamos a interceder y Él te va a liberar de esto algún día. Y cuando salgas no vas a salir amarga, ni vengativa, ni nada de eso, sino con compasión por tus papás. Algún día vas a tener compasión por ellos y ellos van a responder a Dios. Si son gente de la iglesia y si son gente que está habitada por el Espíritu Santo, es imposible que Él permita que se perpetúe el abuso. No con el aval de Dios. Entonces, quiero decir esto porque muchas veces, o cuando lees en 1 y 2 de Pedro, ¿verdad? Sujétense a sus amos, aún a los que los maltratan, Estos son amos que no conocían al Señor. Entonces vale la pena decirlo y pensar este caso tan difícil de Agar y cómo yo veo la misericordia de Dios en medio de esa situación tan descuanchinflada. O sea, porque era una cosa disfuncional y humanamente muy mal hecha, ¿verdad? Total. Y como con todo, cuando agarramos la Biblia y tomamos a Abraham, ¿verdad? El que es mencionado en Hebreos 11, que es el héroe de la fe. Y entonces asumimos, por ejemplo, también muchas veces se santifica al apóstol Pablo. Ay, es que Pablo, imagínate ese ser humano. Sí, pero ellos siguen con sus vidas siendo seres humanos caídos. En ningún momento nosotros podemos asumir que podemos tomar toda la historia de ellos como una prescripción, ¿verdad? Algo como prescriptivo. Entonces solo tengo que seguir y todos los pasos de Abraham o de quien sea en la Biblia, ¿verdad? En estos casos, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, pero lo que Dios revela sobre su carácter sí es aplicable a todos, porque Dios no cambia. Entonces lo que Dios sí revela, como la primera mujer víctima de trata de personas que ella logra nombrar a Dios, la primera persona en la Biblia, Él es el Dios que me ve. Eso sí sigue en pie, sigue vigente, que Dios sigue siendo un Dios que nos ve. Entonces sí, es de aferrarnos a las promesas que son ciertas y para nosotros. Entonces, si tú estás sufriendo en tu casa
Puedes tener la certeza que Dios te ve. Dios está consciente. Dios no te da una palabra fácil solo para como salir de esa plática y hablar de algo más. Él está presente con el valor de permanecer y ver tu situación como es. Verte a ti como estás y no cambiar de tema, ¿verdad? Eso sí es una garantía. Lo que sí no tenemos garantizado es de que si tú oras lo suficiente que Dios va a cambiar tu situación. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros como embajadores de Cristo, de reconciliación, vamos acompañando a los que están en esas situaciones precarias, porque Dios no nos garantiza cambiar de situación, ¿verdad? Pero sí pone personas a nuestro lado que pueden caminar con nosotros y eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Yo sé que muchas veces para mí mi mente funciona de esa forma que si alguien me cuenta tu situación, yo ya estoy armando un plan. ¿Qué pueden hacer? Mira, podemos llamar a esta persona, que podemos juntarnos aquí, que puedes escribir acá. Dios no hizo eso. O sea, Dios no sacó su lista de contactos con Agar. Y dijo, mira, pero mija, te veo. Y ese soy yo. Así soy yo, ¿verdad? Entonces nosotros siendo como embajadores de eso, podemos hacer lo que vos estás diciendo. Sí. Y les recomiendo mucho, si ustedes están oyendo esto como líderes de la iglesia, como mamás, como a veces los amigos de nuestros hijos son los que llegan con las situaciones, ¿verdad? Y cómo podemos actuar con sabiduría y ser sal y ser luz en esas situaciones. Les súper recomiendo leer a Diane Langberg. Su libro más reciente, que es Poder Redimido, da mucha luz y mucho entendimiento en cuanto a estos casos y otros más fuertes, ¿verdad? Entonces, yo diría, no sobresimplifiquemos, no minimicemos el dolor y el enredo. Como ella dice, cuando alguien está sufriendo situaciones de maltrato, de abuso, lo que sea, te va a dejar saber la historia no en línea recta, no en el principio, porque todo es un relajo. Vas armando el rompecabezas, entonces te va a decir un pedazo en medio y va a seguir procesándolo y va a tener que regresar a contarte otra vez. O sea, requiere mucho tiempo y mucha paciencia con alguien que está sufriendo esto, porque, y más cuando estamos hablando de jóvenes. Están confundidos y están armando apenas el rompecabezas. Y qué delicia encontrarte con alguien que no te dé recetas fáciles, que no te quiera callar, que no te quiera mandar de vuelta, solo así como échale ganas, ¿verdad vos? Porque ese no es el punto. No. Es, estoy contigo, estoy orando por ti, te creo, ¿verdad? Y esto es indeseable y esto está mal y Jesús no es así, ¿verdad? Se me viene a la mente hace poco, como todos los padres, digo yo, que mando a mis hijas a limpiar su cuarto, su habitación. Y voy y solo entro y, está limpio, ¿verdad? Ordenaron su habitación, gracias a Dios, ya, y podemos seguir con nuestras actividades. A mi simple vista, todo está ordenado, ¿verdad? Pero cuando me acerco y veo debajo de la cama, hay ropa sucia, hay calcetas, hay cosas. Entonces, en vez de ordenar debidamente, ellas han metido cosas en lugares que no, pero no se ve, ¿verdad? Entonces es como que si mi casa está limpia, alguien dice, mira, pero hay trapos sucios. Y yo digo, no, pero ya vi, tu casa está bien. Mira, para poder levantar la cama, meterse en los lugares oscuros donde están escondidos esos trapos sucios, requiere trabajo, requiere que te acerques a lo sucio, pero es más fácil dar un vistazo rápido y decir, mira, pero Dios quiere que se mantengan como familias unidas, ¿verdad? Entonces, adiós. Pero para meterse a ver qué hay debajo, para ver y también después sacar lo sucio y empezar a lavar, es todo un proceso. Entonces yo entiendo muchas veces que pastores, por ejemplo, hoy en otro caso de una casa sucia, ¿verdad? Ay, no tengo tiempo, ¿verdad? Y tenemos que tener la disciplina de nosotros tener cuidado a escuchar historias donde nosotros estamos también comprometidos y dispuestos a caminar con las personas. Y si no, y vos, o sea, hemos hablado de esto en algún momento, que a veces cuando llegan comentarios por Instagram, tenemos que decir cosas como, puedo orar por ti, nada más.
porque no podemos nosotros meternos en las vidas de 1,000 personas, ¿verdad? Pero ahí es donde la iglesia tiene que ser más hábil y más fuerte para así responder a cada caso que existe, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera quizás ir terminando con unas palabras para ti si estás en una situación que involucra en tu casa gente cristiana que no es cristiana en la práctica. Vas a abrir, yo sé que requiere mucho valor abrir la boca y animarte a contar la verdad. Y es agotador tratar de contarlo. Y te estás arriesgando a que obtengas una respuesta simplista, minimalista, insensible incluso, o que no te crean. Sí te vas a arriesgar, pero oremos para que el Señor provea a alguien seguro en tu vida. Y el hecho de que la gente no quiera meterse al problema, no quiera levantar la cubierta de la cama para ver abajo de la cama, muchas veces se debe a que ellos se incomodan con el dolor y no quieren enfrentar ni su propio dolor y prefieren ver el lado más bonito, tu lado bonito y no tu desastre. Pero eso no es un defecto tuyo, es falta de valentía, de coraje, de raíces y de otro montón de cosas en la otra persona. Total. Entonces, el hecho de que tú te animes a hablar y no recibas la respuesta que esperabas, no quiere decir que confirma que te mereces la situación en la que estás. O tu caso es demasiado extremo y raro. Ajá, exacto. Y Dios va a proveer, estoy segura que Dios va a proveer. Y es lo que te quiero decir. Y Dios conoce tu dolor y así como Agar le dijo a Dios, yo te veo. Dios te ve. Sí, totalmente. Y también otras cosas, podríamos hablar de límites un poco más concretos, ¿verdad? Con tus padres, porque tú eres la única persona que puede poner límites para tu propio corazón. Eso tampoco es responsabilidad de otra persona. Entonces tú tienes que evaluar. A mí me ayuda mucho escribir y pongo cosas que son prioridad, proteger, guardar en mi propio corazón, ¿verdad? Porque como dice el proverbio, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, es nuestro deber guardar nuestro corazón. Es una acción, es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? De una forma activa. Entonces, ponemos, ok, mi corazón. ¿Cómo así? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es mi corazón? ¿Verdad? Y hacer una lista, que estas son las cosas que son importantes. Mi relación con Dios, por ejemplo, es importante. Mi relación con los amigos. La forma en que yo pueda tener gozo, que yo pueda sentirme y tener un lugar seguro para estar triste y llorar. O sea, esas cosas, y vas poniendo donde la interacción con tus papás, en este caso, con las cosas que son tu prioridad, y ver en qué punto tienes que poner una línea, un límite. Tal vez que mis papás no entren a mi habitación, me daría paz. Ese es un límite, es algo concreto que tú puedes comunicar y decirle, miren ustedes, perdón, pero necesito un poco más de privacidad y no quisiera que ustedes entraran a mi habitación. Para algunos de esos suenan, no, ellos no van a respetar ni nada, pero estoy dando algunas ideas. ¿Verdad? Tal vez que va a un extremo. Yo sé de una persona que tenía un diario que escribía y lo escondía afuera porque sabía que su mamá registraba sus cosas. Pero ella veía la necesidad de escribir. Entonces, ese es un límite. O sea, yo estoy consciente y yo tengo que poner ese límite que yo voy a guardar mis cosas en otra casa. O sea, pero tú vas de una forma proactiva porque si tú eres una víctima, tú eres una víctima. Pero eso no quiere decir que tú no puedes hacer nada, ¿verdad? Porque eso ya llega a ser una mentalidad de víctima que es toda tu vida. En cada aspecto, cada esfera de mi vida soy una víctima. Eso no es cierto. Porque en ciertas áreas de tu vida sí estás siendo una víctima, pero no en todo. Tú tienes capacidad, tú puedes hacer cosas y mucho de eso se trata de poner límites claros, prácticos, concretos, y también algunos se comunican, algunos no, ¿verdad? Dependiendo del caso. Pero también como que ven ese lado un poco más concreto, ¿verdad? Pero obviamente siempre acompañado de alguien. Eso es lo más... Sí, la verdad es que les animamos a buscar una consejería profesional, una terapia profesional de algún tipo, porque
hay enredos, sobre todo la manipulación, y cuando está mezclado con Biblia es aún más profundo, Sí. ¿verdad? El enredo mental, emocional. Ujú. Entonces, Total. es saludable buscar ayuda profesional y oramos que Dios la provea, ¿verdad? Sí, así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente vamos a escuchar comentarios de estos episodios y son bienvenidos los comentarios porque realmente esto es un diálogo, es un proceso de diálogo y queremos escuchar de ustedes también. Y cuando hablé de no querer escuchar sus historias, la verdad que tanto Aisha como yo sí ponemos atención en lo que nos escriben. Yo creo que hay algunos casos donde decimos... "Ugh". Te tengo que referir con alguien en tu ciudad, porque lo que Exacto. queremos es que tengas compañía cercana, no alguien en Instagram que sepa solo un lado de la historia o lo que sea. Entonces es más complejo que escribirnos por Instagram. No es que no valoremos, claro que sí, Exacto. pero David se refiere a que no podemos dar un acompañamiento real Ujú. por internet. Sí. Sí, pero yo sé que para muchas personas escribir a alguien en Instagram es el primer paso. Exacto. Entonces háganlo, ¿verdad? Porque hay libertad también en eso, donde podemos dar pasos, ¿verdad? Y no quedarnos como estamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Siguen escuchando los episodios de esta nueva temporada. ¿Cómo tanda? Tanda. Tanda, como dijo Aisha. Como sea, pero son nuevos episodios nuevos. Y miren, como Religión Pura, estamos pensando si nos ayudan. No le contesta a Aisha ni a mierda, pero vamos a celebrar 5 años de Religión Pura en octubre. ¡Woo! Así que ayúdenos a decir qué hacemos para celebrar. Genial. ¿Verdad? Primero, decoración aquí. Claro que sí. Claro que sí. Estos 5 años nos han tratado bien. O sea, vamos mejorando. ¿Verdad? Ya con plantillas. Tenemos plantas. Pero de otra cosa que podríamos hacer, interactuar también con ustedes, nuestra querida audiencia, que han sido fieles 5 años ustedes. Sí, sí. ¿Verdad? Que, como les dije una vez, creo que 95% de los podcasts no duran más de 6 meses. Así que, enos aquí. Por necios o por lo que sea, pero aquí estamos. Ajá. Vemos las estadísticas, ya no tenemos oyentes, pero aquí estamos. Hola, mamá. Ni mi mamá. Ok, la tuya, sí, gracias a Dios. No, pero muchas gracias, de verdad. Apreciamos tanto y nos sentimos ahí junto a ustedes en cada momento. Muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.